amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy les traigo un mini tutorial de cómo utilizar otra computadora como monitor externo. Este día se me ocurrió, pues un día necesitaba conectar mi computadora a otra pantalla, pero no contaba yo con un cable HDMI, así que investigando encontré que puedes utilizar otra computadora como monitor para extender tu escritorio. Y todo esto es por medio de Wi-Fi, así que es bastante útil. Esta es una función de Windows, no necesitas instalar programas ajenos y además la configuración es bastante fácil. Así que espero que esta función les sea de mucha utilidad y pues vamos con el video. Primero nos vamos al botón de inicio, le damos clic derecho. Después vamos a configuración. Vamos a sistema. Un poquito abajo va a estar una opción que se llama proyectar en este equipo. Y como ven aquí las funciones están desactivadas, están en color gris. Para activarlas tenemos que irnos a características opcionales. Aquí hay una opción, o debería haber una opción que se llama proyección, pero si no la tienen, van a poner agregar característica. Para buscarla más rápido, escribimos proyección. Como ven aquí aparece ya la opción y la marcamos. Después le ponemos instalar. Y aquí va a comenzar a descargar el archivo, después lo voy a instalar en tu computadora. Este proceso es lo más tardado, a mí me llevó unos 3-4 minutos, así que sean un poco pacientes. Una vez que ya se instaló, nos regresamos. Y como pueden ver ahorita ya todas las opciones están activadas. Aquí en la primera opción lo que vamos a hacer es ponerlo disponible en todas partes. Después dejaremos esa opción de cada vez que se solicita una conexión. Requerir PIN, pues yo lo voy a dejar en nunca, pero si ustedes quieren poner algún PIN, pues lo pueden poner ahí. Y abajo dejamos el switch en activado. Su computadora va a aparecer como aparece aquí abajo, en donde dice el nombre de PC. El nombre que ustedes tengan es lo que va a aparecer. Este proceso lo tienen que repetir para ambas computadoras en las que quieren utilizarlas. Así que en su segunda computadora lo repiten y pues lo configuran. Una vez que ya configuraron su segundo equipo para poderlo conectar, en este caso lo que yo voy a hacer es proyectar de mi computadora de escritorio a mi laptop. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la laptop nos vamos al menú de inicio. Configuraciones. Nos vamos a la misma ventana de configuración de proyección. Proyectar en este equipo. Y aquí arriba nos aparece una opción. La activamos para que el equipo espere la señal de la otra computadora y podamos transmitir. Después en la otra computadora presionamos el botón de Windows más P para que nos muestre las opciones de proyectar. Ponemos el tipo de proyección y ponemos la opción de conectarse a un monitor inalámbrico. Después, como vemos, va a aparecer la otra computadora, la seleccionamos y en automático va a enviar el contenido, va a extender el escritorio a la laptop. Y listo. De esta manera tienen conectados sus monitores como si hubieran conectado un monitor externo. Porque lo importante aquí es de que tengan ambas computadoras conectadas a la misma red. Es decir, si ustedes tienen dos bandas, o sea, una 2.4 GHz o una 5 GHz, ambas computadoras deben estar conectadas a la misma, o sea, a la 2.4 o a la 5. Como pueden ver, la desventaja de este programa es de que tiene un delay. Ahorita que arrastro la ventana de un lado a otro, se ve como hay un pequeño delay. O sea, esta función no es como para gaming o algo así.
Es solamente como para personas que quieren trabajar y quieren tener su navegador para leer algún artículo, y en otra pantalla quieren tener un archivo de Word y trabajar de manera simultánea. Pues esta función viene bastante bien. La ventaja también es de que puedes utilizar el teclado de la laptop o el teclado de la computadora de escritorio y funciona muy bien. Ya tú escoges con cuál te acomodas más. Y pues es todo. La verdad es que es muy sencillo, bastante rápido, y creo que es una herramienta muy útil. Es por eso que se las quería compartir. Ahora, si se quieren desconectar, tienen que poner la función Windows P, desconectar, y listo. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que esto les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, escríbanla en la sección de comentarios y trataré de respondérsela. Bueno, sin más, nos vemos en un siguiente video. Saludos.